Hola, el día de hoy en su programa Tus Derechos vamos a platicar con dos expertas y un experto sobre el derecho al voto de las personas privadas de libertad por prisión preventiva. Para eso tengo el gusto de presentar en primer lugar, a Ángela Frías, quien es fundadora y coordinadora académica del Instituto Jurídico Atenea, actualmente abogada postulante en materia penal. Es profesora de la asignatura de Juicios Orales en materia penal en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como también imparte clases en otras instituciones académicas las materias de teoría del delito y delitos en particular. Fue columnista en Mexican Times, estuvo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, primero desempeñándose como oficial secretario y posteriormente como agente del Ministerio Público Judicializadora. Fue subdirectora jurídica de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Gracias por aceptar la invitación, Ángela. Gracias por la invitación, Roberto, y qué gusto compartir este foro con dos grandes y expertos en el tema. Entonces, bueno, gracias. Pues encantado. También tengo el gusto de presentar a Daniela Ancira, quien es directora del proyecto Lacana, licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, cofundadora y directora general de CANA, litigante en materia de derechos humanos y protección a víctimas a nivel nacional e internacional. Es fellow de organizaciones internacionales como Ashoka, Vital Voices, Women Leaders for the World, Global Good Fund y Future Leaders Connect del Consejo Británico, entre otras destacadas participaciones. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias por la invitación. También muy contenta de estar por acá y hablar de este tema que tanto nos apasiona. Gracias a ti. Y bueno, finalmente también con mucho gusto presento a Alan García Campos, coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a Derechos Humanos en ONU Derechos Humanos México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto. Ha realizado cursos de Derechos Humanos en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University, en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Pues mucho gusto que estés por acá, Alan. Gracias, Roberto. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación y un placer también compartir tanto con Ángela como con Daniela. Pues encantado, Alan. Bueno, pues para abrir la conversación me gustaría que iniciemos contigo, Ángela, y nos cuentes qué es esto de la prisión preventiva y quiénes están bajo este supuesto. Bueno, pues la prisión preventiva es una medida cautelar que bueno, se implementa en nuestro sistema acusatorio derivado de la reforma de 2008. Y bueno, esta prisión preventiva como medida cautelar está regulada en el artículo 19 constitucional en su párrafo 2 y en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta medida cautelar se le impone a las personas que han sido vinculadas a proceso en dos supuestos. Uno, tenemos la prisión preventiva de carácter justificada, es decir, cuando las personas representan un riesgo para la sociedad, para las víctimas de los delitos, para el proceso como tal, y también tenemos la prisión preventiva oficiosa, que esa es aquella que se le impone a las personas vinculadas a proceso cuando se tratan de algunos delitos así establecidos por la misma Constitución, por ejemplo, violación, delincuencia organizada, huachicol, robo a casa habitación, bueno, son algunos supuestos. Entonces, esta medida cautelar se impone a través de una resolución judicial y pues vemos que tiene obviamente pues consecuencias tanto internas y externas para las personas que están sujetas a esta medida cautelar. Ahora, es importante precisar aquí que las personas se les impone esta medida cautelar únicamente derivado de esta vinculación a proceso, es decir, no han recibido sentencia, no es una pena, únicamente atiende al riesgo que la persona como tal representa para la sociedad. Entonces, es importante partir un poco en este entendido de que la medida cautelar de la prisión preventiva, bueno, pues se impone en atención al riesgo. No estamos adelantando una sanción, no es una pena, únicamente es cautelarmente una medida a efecto de que la persona pues no se dé a la fuga o no represente algún riesgo para la víctima, ofendidos o para la comunidad. Efectivamente, entonces se trata de personas, como bien decías, Ángela, que están en prisión
y que lo están sin una condena, ¿no? No hay una sentencia que las haya declarado a estas personas culpables de la comisión del delito, ¿no? Es cautelar, como bien lo explicas, para prevenir, por ejemplo, que se fuguen. Entonces, ante esta situación, una de las cuestiones, una de las preguntas importantes, porque involucra un derecho humano importantísimo, como es el derecho al voto, Daniela, pues ha generado una discusión no solo nacional, sino internacional, sobre si estas personas que están privadas de su libertad sin una condena deben de tener o no su derecho al voto. Eso es la discusión que estamos teniendo. Y bueno, aquí ya hay un pronunciamiento, hubo un pronunciamiento por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo la Sala Superior. ¿Y qué fue lo que llevó a la Sala Superior a pronunciarse sobre este tema? Si nos puedes empezar a contar qué es lo que sucedió. Claro que sí, Roberto. Antes, aclarar, bueno, hacer un énfasis que a mí me parece alarmante, que en México alrededor del 43, casi la mitad de las personas que están en prisión no tienen una sentencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de una parte importante de la población penitenciaria. Y en fin, también destacar que si bien cuando te privan de la libertad, pierdes ese derecho, ¿no? Pierdes el derecho a la libertad personal, pero no deberías de perder otros derechos. Esta es obviamente mi opinión, hay opiniones encontradas, como son el derecho al voto. Ya nos platicará seguramente más Alan, pero desde 1996 el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya se pronunció en contra de negar el derecho al voto a las personas que no tienen una sentencia. Pero nuestro país más en particular, en 2018, 2 personas, un hombre y una mujer privadas de la libertad en el penal de La Mata, en Chiapas, solicitan que se les permita ejercer su derecho al voto y reclaman que existe una omisión por parte del INE al no emitir unos lineamientos para poder ejercer el derecho al voto, ¿no? Al final fue desechado, pero porque no había como tal una norma o una ley que obligara al INE a emitir esos lineamientos, pero al final, para hacer el cuento corto, se acumulan estos 2 expedientes y se resuelve que el INE debe emitir de manera paulatina lineamientos para que en el 2024 las personas privadas de la libertad que estén en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto, ¿no? Entonces, ya hubo un piloto en 2021 donde se ejerció este derecho en algunos eferesos, en uno de mujeres en Morelos y los demás varoniles, pero a mí se me hace una discusión interesantísima porque hay que recordar que las personas que están en prisión y que no tienen una sentencia gozan de presunción de inocencia. Y el limitar, además de su libertad personal, el limitar el derecho al voto y el limitar que participen en las decisiones públicas del país, lejos de generar esta sensación de que son, o este derecho de que son parte de la sociedad y que deben de reinsertarse en la sociedad, los aliena, ¿no? Los aleja. Tú no puedes opinar sobre quién va a gobernar el país, tú no eres parte de la sociedad, entonces es contrario a la reinserción social. Entonces a mí me parece que incluso hay varios pronunciamientos de que es una pena desproporcionada y desde luego no se debería delimitar el derecho al voto, no solamente porque gozan de presunción de inocencia, sino porque es contrario a la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Así es, y una de las cosas que mencionaba Daniela, Alan, sobre el cual me gustaría que ahondemos, es pues este derecho a la presunción de inocencia que está previsto en nuestro artículo 19 constitucional, si no me equivoco, si no ahora me corregirán las penalistas, pero porque es, digamos, un pilar fundamental de los estados liberales, estados democráticos, por un lado, y por otro, pues también ir empezando a platicar sobre los estándares internacionales en esta materia. Tú eres experto en los estándares, ya había mencionado, Daniel, algún pronunciamiento importante, pero digamos, ¿qué nos han dicho los organismos internacionales sobre esta temática que estamos tratando? Y claro que sí, Roberto. No, sin lugar a dudas, la presunción de inocencia es un principio rector del derecho penal de carácter democrático. Y podemos decir que la prisión preventiva, en la medida en que, como lo apuntaba Ángela, es una medida cautelar que anticipa el acto privativo de la libertad, ¿no? Siempre tiene que aplicarse de manera excepcional, como el último recurso y por el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque justamente está limitando, está trastocando un principio rector de tal relevancia que es justamente el de la presunción de inocencia. Ahora bien, bien lo señalaba Daniel, efectivamente el Comité de Derechos Humanos ha enfatizado que las personas privadas de la libertad deben incluso
gozar del derecho a votar, pero esto también incluso se deriva de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 23, ¿no?, relativo a los derechos políticos, establece que efectivamente el derecho a participar en asuntos públicos es susceptible de ser limitado, pero claramente señala por condena ejecutoriada en el ámbito penal. Esto es, una persona que está en prisión preventiva aún no ha sido condenada y por consiguiente no ameritaría el que se le despoje de este derecho ciudadano por excelencia. Efectivamente, el Comité de Derechos Humanos, en la observación general relativa al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estableció esto. Pero también, al momento de hacer las revisiones derivadas de los informes periódicos de los estados, el comité ha enfatizado respecto de algunos países, lamentablemente no en relación a México, pero sí en relación, por ejemplo, a Uzbekistán, Senegal, Vietnam, pero también a otras democracias que podríamos decir que están más consolidadas, como por ejemplo el Reino Unido o Estados Unidos, el que la privación del derecho al voto de las personas privadas de la libertad, con mayor razón aquellas que están en prisión preventiva, no es una medida que se justifique, que resulte proporcional, que resulte razonable, que atienda a un fin legítimo. Uno puede entender que a una persona se le prive de la libertad, repito, como excepción mientras se enfrenta el proceso, pero lo que no puede entender, aceptar y asumir es que derivado de esa medida cautelar se extienda con una afectación agravada y también se le despoje del derecho político a votar, ¿no? Centralmente yo diría que la doctrina, la normatividad y la práctica de los organismos internacionales han sido particularmente enfáticas en este sentido. Pues muy bien, hay varias cosas que me gustaría enfatizar de lo que ya han dicho. Daniela decía, por ejemplo, ya la gran cantidad de personas, del porcentaje de personas privadas de la libertad en México que no tienen una condena, ¿no? Entonces estamos hablando de un número importante de gente. Y tú también decías ahora, Alan, pues lo que pasa es que no hay una condena, y una condena, digamos, conllevó un proceso penal con todas las garantías que le permiten a la persona acusada defenderse y tratar de defender su inocencia, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre estar privado de la libertad con una condena y no estarlo, ¿no? Digo, para tal vez alguien que nos escucha puede decir, bueno, pues qué diferencia hay, ¿no? Ángela, hay una temática del Tribunal Electoral sobre la sentencia que abordamos, que habla de grupos en condiciones de vulnerabilidad y dice que las personas privadas de su libertad son grupos en condiciones de vulnerabilidad. Digamos, tú eres una penalista con perspectiva de derechos humanos, digamos, que mezcla muy bien estas temáticas. ¿Por qué es relevante? O sea, primero, ¿qué es esto de un grupo en condición de vulnerabilidad? ¿Por qué ¿A qué nos referimos? Y segundo, ¿por qué es relevante para el argumento? Mira, respecto a la sentencia, que es la que estamos comentando, que es la 352-2018 y su acumulada 353, aquí es interesante la manera en la que el Tribunal Electoral hace un análisis, porque obviamente lo engloba desde diversos puntos en atención a las características intrínsecas de las personas que hacen la promoción de esta demanda que presentan. Se trata de dos personas que es un hombre y una mujer que se autoadscriben tzotziles. Y bueno, ya nos lo había comentado Dani. Respecto a que, bueno, pues están en el penal en Chiapas, el Amate. Cuando entra el análisis, el Tribunal Electoral determina diversas vertientes. Uno, hace un análisis respecto al paradigma del derecho al voto y la presunción de inocencia, y además analiza las características de los dos promoventes. Considera que transversalmente, o el análisis o el enfoque desde el que se tiene que hacer, es que son personas en situación de vulnerabilidad, porque son personas que están privadas de la libertad, y nosotros entendemos, o la mayoría sabemos, que las personas privadas de la libertad materialmente están imposibilitadas para ejercer pues la mayoría de los derechos de los que son pues titulares. Y la segunda condición de vulnerabilidad es que además son indígenas.
Entonces, bueno, nosotros sabemos que generalmente las personas, bueno, o que tradicionalmente a las personas que forman parte de los grupos indígenas son doblemente discriminados. Y si a eso le sumamos que son personas que no tienen la capacidad económica, incluso para pagar defensas adecuadas, pues bueno, vemos que incluso transversalmente están en 3 categorías de discriminación o que los hacen ser un grupo vulnerable. Al referirme a vulnerabilidad me refiero a lo complicado que es para ellos hacer efectivos sus derechos. El ejercicio de sus derechos pues lo vemos minado, lo vemos pues que disminuye. Entonces, bueno, aquí es importante ver el análisis y la perspectiva o lo relevante de esta sentencia, porque, bueno, primero ve que es desproporcionado el impedirle a las personas que ejerzan su derecho al voto, porque, bueno, obviamente hay obstáculos, por ejemplo, no tienen credencial de elector, no están, ni siquiera hay certeza incluso del número exacto de las personas que están en prisión preventiva, y reiterar aquí la perspectiva. Una cosa son las personas que están en prisión preventiva como medida cautelar, y otra cosa son las personas sancionadas ya, es decir, que ya tienen sentencia ejecutoriada. El análisis o la visión de esta sentencia es que protege, digamos, o lo que la orden o la instrucción que se le puede dar al INE es que favorezca o establezca condiciones para poder hacer efectivo el derecho al voto de las personas en prisión preventiva. Entonces, digamos, lo que obliga o a lo que conmina al Instituto Nacional Electoral es a que establezca un programa o un proyecto piloto en el que pues haga efectivo el derecho al voto de los ciudadanos, y la primera prueba se realiza en el 2021. Y bueno, este año también tenemos una prueba que se realizó en el estado de Hidalgo, y la intención es que en las elecciones del 2024, en las presidenciables, que ahí ahora sí ya todos los internos pues ya puedan hacer ejercicio de su derecho al voto. Y otro punto importante es la perspectiva que nos da, o esta interpretación que da de la presunción de inocencia como este principio que permea el proceso penal, y bueno, en sus distintas perspectivas, que es como regla de trato, como estándar de prueba, y bueno, pues también como pues derecho informativo de los ciudadanos. Entonces, estas perspectivas... Sobre eso podríamos, si te parece bien, Ángela, volver para una siguiente ronda de preguntas, ya que, digamos, vale la pena que lo expongas con detalle, estas 3 perspectivas que involucran la presunción de inocencia. Y de hecho, pues tenemos que irnos a una primera pausa. Les recuerdo a quienes nos escuchan, que estamos platicando con 2 expertas y un experto sobre el derecho al voto de las personas privadas de su libertad por la medida cautelar, que es la prisión preventiva, y que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rmiembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos conversando sobre el derecho al voto de las personas privadas de su libertad por la medida cautelar, que es una prisión preventiva, que puede ser, como ya nos explicaba Ángela, oficiosa o dictada por los jueces en ciertas condiciones y ante ciertas necesidades. Daniela, me gustaría retomar la conversación contigo y ahondaras en esta temática que empezamos a platicar con Ángela, que son los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Es un tema, una conceptualización que las personas que nos interesamos en los temas de derechos humanos resulta muy importante porque, bueno, tiene una implicación de distintos tipos, incluso para efectos del control constitucional. Pero, bueno, en este caso particular, ¿podrías ahondar más sobre este tema? Claro que sí. Como bien ya adelantaba Ángela, las personas privadas de la libertad que promovieron, que solicitaron se hiciera efectivo su derecho al sufragio, son personas en condiciones de vulnerabilidad, por un lado, porque se identifican como pertenecientes a una comunidad indígena, por otro lado, porque están en prisión. Y las personas privadas de la libertad, por el simple hecho de estar, valga la redundancia, privadas de la libertad, dependen al 100% del Estado y tienen muchas barreras para poder ejercer sus derechos. En este caso, a mí me parece muy interesante relacionarlo, o cómo se relaciona el derecho al voto en México con el derecho a la identidad. En México, tu documento, tu identificación oficial es tu INE, ¿no? Y tu INE es una credencial para votar.
pero si tienes suspendidos tus derechos políticos, no puedes votar. Ahorita ya hay una sentencia del Tribunal Electoral donde se permite sacar tu INE para fines únicamente de identificación. Pero como ponernos en la posición de quienes formaron parte del programa piloto y también, pues, no todas las personas que participaron en el programa piloto tenían una INE antes de entrar a prisión, ¿no? O sea, porque aquí se tomaron en cuenta las personas que tienen acceso a algún medio de identificación que les permite identificarlos, que son tal persona ¿no? Y que tienen acceso a sus documentos de identificación. Entonces, desde la cárcel te podrás imaginar que es pues muy complicado acceder a estos documentos. Y si de por sí en zonas afuera de la cárcel marginadas la gente difícilmente tiene acceso a sus documentos oficiales, pues desde la cárcel también es muy complicado. Entonces, esto representó un gran problema para las personas que quisieron participar en este programa piloto. Entonces, son personas en condición de vulnerabilidad no solamente porque están en la cárcel, sino por esas barreras que en este caso en particular les dificulta poder acceder a sus medios de identificación oficial para poder participar en este programa piloto. Así es. Me parece muy interesante bueno, ya le voy a dejar la palabra a Alan, pero Alan, nada más resaltar cómo me ha tocado muchas experiencias de las personas privadas de la libertad en que si quieres hacer cualquier trámite, ayudarlos a hacer cualquier trámite, ellos no tienen un medio de identificación, ¿no? Y me acaba de pasar con una chava que salió de la cárcel, o sea, imagina, está en la cárcel, ya salió con libertad anticipada, quiere decir que sigue cumpliendo una condena, pero en libertad con brazalete, y para sacar su INE ya en libertad fue un problemón porque ella no tenía otra identificación que respaldara que sí era esa persona y que por ende línea de identificación. Estamos hablando de personas que salieron de la cárcel, entonces personas que están en prisión, pues le suma un escalón más a esa posición de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en prisión. Obviamente es un gran ejercicio por parte del INE, pero eso no quita que pues sigan habiendo muchísimos obstáculos para la materialización Claro. y la ejecución de estos derechos. Y sobre lo que acabas de decir, yo quisiera enfatizar también, Daniela, que efectivamente las sociedades, digamos, democráticas, en muchas ocasiones consideran que, digamos, erróneamente, que una vez que las personas están privadas de su libertad, digamos, dejan de formar parte de la sociedad, ¿no? Es como que las barreras que están ahí de la cárcel impiden la comunicación y aparte impiden la voz de los que están adentro, de las que están adentro. Y efectivamente, el hecho de darles el derecho al voto es permitirles tener voz en la sociedad que en principio, bueno, no que en principio, que constitucionalmente siguen formando parte y a la que tienen derecho de participar políticamente y de alguna otra manera. Bueno, Alan, hay otra temática importante, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. No solo es el tratamiento a las personas que están privadas de su libertad por prisión preventiva, sino cualquier tipo de persona que está privada de su libertad requiere de un tratamiento digno y con ciertas condiciones. Sobre esto que nos ha dicho también los organismos internacionales, particularmente sobre la individualización que debe llevarse a cabo. Gracias, Roberto. No, exactamente. Yo creo que efectivamente en México, lamentablemente, los espacios de privación de la libertad son espacios que vulnerabilizan el goce y el disfrute de los derechos, justamente por las condiciones tan precarias de seguridad, saneamiento, prestación de servicios, etcétera. Y yo creo, estoy convencido, de que la privación del derecho a participar en asuntos públicos a través del sufragio justamente favorece esa circunstancia de discriminación sistémica y vulnerabilidad sistémica que enfrentan las personas privadas de la libertad. De tal suerte que en mi perspectiva hay una causa-efecto alrededor, digamos, de la privación y las consecuencias que se derivan al despojarles justamente de su condición de ciudadanía y prácticamente un poco como lo anticipabas, ¿no? Expulsarlas del cuerpo electoral y contribuir a otros procesos de exclusión agravada. Ahora bien, yo quiero aquí plantear un par de temas muy puntuales. La Constitución mexicana en este tema sigue siendo extremadamente obsoleta. Si uno revisa el artículo constitucional que da pie justamente a este proceso de exclusión, nos habla de pena corporal. Esto es una terminología que no debería existir en el siglo XXI. Incluso sigue refiriendo a el acto privativo del derecho a participar como el auto de formal prisión, que también fue, digamos,
superado desde la reforma constitucional al sistema penal del 2008. ¿Qué decir ya con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos? Pero estamos hablando de una de esas restricciones que están previstas en la Constitución de manera explícita, que trastocan el parámetro de protección internacional más alto, que es justamente el que se deriva del ámbito internacional. Pero aquí agrego un componente adicional, Roberto, en función de lo que planteabas. En mi perspectiva, así como la prisión preventiva oficiosa automática es contraria a estándares internacionales, el despojar a una persona que está en prisión preventiva de su derecho a votar es contrario a los estándares internacionales en cualquier supuesto y en cualquier modalidad. Pero doy un paso más. Desde la perspectiva de los organismos internacionales, incluso la privación automática del derecho al voto a las personas condenadas es contraria a la determinación individualizada en función del delito provocado, ¿no?, que ameritaría justamente el despojo, la exclusión, la restricción de otros derechos. Dicho de otra forma, los organismos internacionales han enfatizado, si es prisión preventiva, no debe haber privación del voto. Si es condena, tiene que haber una privación individualizada del voto caso por caso, cuando la circunstancia criminal plenamente acreditada da pie, pero además otro elemento, esa sentencia exclusivamente en materia penal debe haber adquirido el carácter de cosa juzgada, porque la cifra que ya nos anticipaba Daniela, que es dramática, esto es el universo de personas que están privadas de la libertad en prisión preventiva, ahí nos están incluyendo incluso a las personas que están privadas de la libertad, pero que aún no han sido condenadas de manera firme. Esto es que sus sentencias, ¿no?, todavía son susceptibles de ser impugnadas. El estándar internacional es claro: sentencia ejecutoriada, y solamente de manera individualizada es que procedería la privación de derechos políticos. Pues muy importante estas dos precisiones que haces, Alan, porque podría pensarse que bastaría con una sentencia y no ejecutoriada, o que podría ser la regla general, ¿no? Podría pensarse que es la regla general y no es una cuestión individualizada. Y qué bueno que haces esta precisión desde los estándares internacionales, sobre los que además pues, es derecho interno mexicano, digamos, de fuente internacional, pero desde la reforma de 2011 y la interpretación de la Suprema Corte, digamos, con algunas precisiones, pero lo podemos entender que es derecho interno y los operadores jurídicos están obligados a aplicarlo. Ángela, te interrumpí en tu última intervención, pero me gustaría que terminaras como buena penalista que eres, de explicarnos, de contarnos qué nos ha dicho la Suprema Corte sobre estas tres vertientes que tiene la presunción de inocencia. Bueno, pues mira, vamos a platicar rápidamente respecto al punto de la presunción de inocencia. Ya tenemos pronunciamiento de nuestra Corte en el sentido de que es considerada un principio, un derecho poliédrico, es decir, que tiene diferentes perspectivas o se puede analizar desde diversas posturas. Tenemos algunas tesis de la Corte que nos refieren que podríamos entenderla en tres vertientes: una como estándar de prueba, como regla de prueba y como regla de trato procesal. Bueno, tengo los números de las tesis, si quieres después los compartimos para los que son abogados que están siguiendo la transmisión. Ahora, es importante entender que el proceso penal es un medio, en esta nueva perspectiva, es un medio de legitimación democrática que hace el mismo Estado. Y esta presunción de inocencia lo que hace es que limita la fuerza o el poder del ejercicio del jus puniendi del Estado, es decir, protege al ciudadano con la intención desde que la óptica que se haga sobre esa persona que está siendo sujeta a una investigación, a un proceso penal, sea siempre vista como una persona inocente hasta que, en este caso, el Ministerio Público, con esta obligación que tiene de acreditar el cargo que le formula al imputado o al procesado, o al acusado, entonces pueda romper, digamos, o minar esta perspectiva de que él mismo es inocente. Es decir, revierte la carga. El imputado no tiene que acreditar que es inocente, es al revés.
el Ministerio Público, como parte acusadora, tiene que acreditar la culpabilidad. Y todo el camino del proceso el imputado lo recorre bajo esta esfera o este manto protector que yo les digo a mis alumnos que lo cubre, que es la presunción de inocencia. Ahora, aquí una cosa muy importante que nos deja esta sentencia es que vemos materializada la progresividad de la interpretación de estos dos derechos humanos, que vemos por un lado la presunción de inocencia y por el otro lado el derecho al voto. Entendemos que esta progresividad es esta interpretación que se compone de esta gradualidad y de este progreso, ¿no? Es decir, que el avance en la interpretación de estos derechos, pues obviamente no se consigue, digamos, de manera rápida, sino que se tienen que establecer a corto, mediano y largo plazo este beneficio, este progreso en la interpretación del derecho que tiene cada uno de los, en este caso, de las personas privadas de la libertad. Y por el otro lado, el derecho al voto, que lo vemos como esta libertad de elegir a los gobernados, y que hace que las personas privadas de la libertad se sigan asumiendo, se sigan sintiendo parte de esta comunidad y que por lo tanto participen en las decisiones que incluso les pueden afectar o beneficiar a ellos, porque desafortunadamente como las personas privadas de la libertad en prisión preventiva o incluso condenadas pues no votan por este impedimento material y muchos impedimentos que se presentan, muchas veces los políticos dejan de tenerlos presentes y entonces no hay como tal alguien que se preocupe por ellos. Entonces, cuando ellos entran a esta posibilidad de poder ejercer el voto, ¿cuál es el efecto que yo veo? El beneficio, además de todos los que podríamos pensar, es que ahora los gobernantes o los candidatos van a poder implementar o proponer propuestas en sus candidaturas que puedan favorecer, incluso poner un foco de atención a las personas que están en las cárceles, porque evidentemente que se convierten en personas olvidadas, ¿no? Entonces creo que esto es un beneficio o algo que yo le veo muy útil a esta sentencia, además de todo lo que ya se menciona. Claro, es como dices y como decía también Alan, es una forma, un incentivo, digamos, natural para que los políticos escuchen y atiendan las demandas en muchas ocasiones justificadas de las personas que están privadas de su libertad para que cambien sus condiciones, ¿no? Es decir, si no tienen derecho al voto, no hay ningún incentivo de los políticos, como bueno, de las personas que gobiernan, para escuchar y atender esas necesidades. Y al contrario, si tienes ese derecho al voto, pues evidentemente entonces van a voltear a ver qué es lo que quieres porque puedes afectar su elección o demandarle una rendición de cuentas en la siguiente elección. Daniela, otra temática que ya nos habías empezado a adelantar en tu intervención previa son los obstáculos prácticos que existen para las personas privadas de su libertad. Incluso mencionaste las que ya salen y que tienen dificultades para ejercer sus derechos políticos. Creo que con el fin de sensibilizar a la audiencia, digamos, de todos estos obstáculos, en algunas ocasiones los podemos imaginar, pero tú que los conoces de primera mano, pues si quieres contarnos alguna de estas experiencias. Claro que sí, Roberto, como te decía, el estar privado de la libertad o el tener antecedentes penales o el haber salido de la cárcel, aunque salgas absuelta y no tengas antecedentes penales, te coloca en un estado de vulnerabilidad frente a la sociedad, frente a las autoridades. Y hablaba de las personas que participaban en este piloto, pues muchas de ellas, aunque quisieran participar, nunca habían tramitado ningún tipo de documento oficial, ¿no? Entonces no estaban en ninguna base de datos del INE y bueno, ya no tenían contacto con ningún familiar afuera que pudiera ayudarles a conseguir cualquier otro documento para acreditar que pues sí son la persona que dicen ser. E incluso las personas cuando salen de prisión, ¿no? Te contaba que hace menos de un mes, por fin, después de 5 años, nos tardamos en conseguir la INE de esta chava, porque ella no tenía otro documento con el cual acreditar, pues, que sí es ella, ¿no? Entonces, aunque quiera sacar una licencia para conducir, te dicen, perfecto, identificación oficial, no tengo. No puedo ir al INE porque tengo suspendidos mis derechos políticos. Y algo muy importante que pasó aquí, que es sin duda una barrera práctica, es que tiene que existir un factor de confianza a las autoridades para tú como persona que estuvo privada de libertad y que sufrió abusos y demás, te atrevas a ir ante las autoridades y decir, quiero tramitar mi documentación, porque lo que pasó con esta chava es que la persona, ella sale con una medida de liberación anticipada y tenía que ir a firmar cada 2 semanas y la persona que se encarga de las firmas le dice,
No, pero ¿quién te dijo que tienes derecho a una identificación? Para nada. Si tú pides una identificación, pues te pueden volver a meter a la cárcel. Tú no tienes derecho a nada, a trabajar, ni a estudiar, ni nada, pues salirse a la cárcel, ¿no? Entonces, es increíble que las mismas autoridades sean quienes promueven este discurso y la falta de capacitación. Entonces, en fin, ella no se atreve a ir ahí al INE porque pues le da miedo, porque ella piensa que la pueden volver a meter a la cárcel. Entonces le digo, bueno, vamos por un pasaporte, ¿no? Para que tengas una identificación oficial. Y fuimos por el pasaporte, fuimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue la misma respuesta. Tienes que demostrarme que si eres tú con tu INE. Entonces, te regresa al INE, ¿no? Entonces, es y nos tardamos 5 años, ¿no? Y en estos 5 años te orillan a que, pues, ningún empleo formal, no te puedes dar de alta en el SAT, en el IMSS, no puedes abrir una cuenta de banco, no podía escribir a sus hijos, no pueden inscribir a sus hijos a la escuela, ¿no? Y todo porque las identificaciones oficiales en México están íntimamente relacionadas con los derechos políticos, porque es tu medio de identificación oficial. Insisto, al final, con esta nueva sentencia del Tribunal Electoral, que creo que sería materia de discusión de otro programa que permite a las personas privadas de la libertad obtener sus documentos, su INE únicamente para fines de identificación y no para fines para votar, pudimos obtener su INE, ¿no? Pero como bien adelantaba Alan, creo que incluso en los casos de personas condenadas, y desde luego en casos de personas con prisión preventiva, el limitar el derecho al voto es completamente desproporcional, porque como ya les decía, lejos de incluir a las personas privadas de la libertad como parte de la sociedad, las aliena, ¿no? Les Claro. estamos diciendo, tú no eres parte de la sociedad, tú no puedes ni opinar lo que pasa en la vida pública. Y desde luego es contrario a la reinserción social. Entonces yo, en mi opinión muy personal, no veo ninguna justificación de por qué las personas privadas de la libertad no deberían de votar. Y como bien adelantaba Ángela, es un incentivo para que pues, las y los gobernantes se volteen a ver las cárceles, aunque sea por ganar votos, y empiecen a preocuparse porque algo que ya para cerrar mi intervención es muy importante pues, resaltar que desafortunadamente la prisión preventiva oficiosa ha ido en aumento, ¿no? El discurso que vende o políticamente es atractivo no es vamos a dignificar las cárceles, es vamos a endurecer las penas, vamos a aumentar la prisión preventiva oficiosa, y eso le da a la sociedad alguna sensación de falsa seguridad, como que cuando meten a alguien a la cárcel es sinónimo de justicia, y no es así. Entonces Claro. creo que el que puedan votar, sin duda es un incentivo para que las y los gobernantes digan, ok, hay que volver a ver las cárceles, hay que proponer al menos una política pública que les sea atractiva para las personas que están en prisión, ¿no? O sea, que mejore las condiciones. Entonces, creo que es algo muy bueno. Pues gracias por compartirnos esta experiencia y además, pues enfatizar 5 años acompañada, además de esa persona por ustedes. No me quiero imaginar, digamos, una persona que no tiene el apoyo especializado jurídico y económico también de una organización como la de ustedes. Y bueno, también la afectación que genera, digamos, esto no solo el derecho, no solo el caso que tú nos cuentas es el derecho a participar políticamente, que evidentemente es el tema del programa, sino otros miles o otros muchos derechos como el derecho de identidad o la personalidad jurídica, que en el caso de México, precisamente porque como usamos la INE para identificarnos en todos lados y es la que te piden en cualquier lugar, entonces te dificulta, digamos, una cantidad de trámites o solicitudes jurídicas de todo tipo. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Les recuerdo a quienes nos están escuchando que estamos hablando del derecho al voto de las personas que están privadas de su libertad en razón de una prisión preventiva y que me pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos conversando sobre el derecho al voto de las personas privadas de su libertad. Me gustaría retomar la conversación contigo, Alan, y que nos contaras tu experiencia comparada. Entiendo que estuviste en Bolivia en el año 2018 y viste, digamos, un ejercicio positivo al respecto, o bueno, también si tienes alguna crítica, observación, de la cual podemos aprender aquí en México. Sí, claro, Roberto. Efectivamente, a mí me tocó hacer monitoreo de derechos humanos en contexto electoral en Bolivia de manera reciente, y parte del trabajo que hicimos fue observar cómo es que se desarrollaban las jornadas comiciales en Bolivia, tanto en elecciones nacionales y subnacionales, como le llaman allá. Recordar que Bolivia es un estado unitario. Y yo lo que les puedo compartir es que
sin decir que el sistema boliviano penitenciario es un modelo, porque realmente tiene muchos retos estructurales, por lo menos en este tema funcionaba adecuadamente. Las y los candidatos iban a hacer campaña al interior de los centros penitenciarios. Al interior de los centros penitenciarios, las distintas tiendas políticas que vendrían siendo acá nuestros partidos políticos se organizaban y el proceso transcurría en condiciones de normalidad. Obviamente, ya lo apuntaba tanto Ángela como Daniela, creo que en México hay que superar las barreras de derecho, pero también en cualquier país habrá que superar las barreras de hecho que se enfrentan. No habrá necesariamente las listas nominales más depuradas porque habrá personas que habrán ingresado recientemente o que habrán sido sentenciadas recientemente, pero en términos generales operaba adecuadamente. Y comentaban tanto Ángela como Daniela y tú mismo, Roberto, que esto podría generar un incentivo favorable para que las y los políticos se preocupen por los derechos de las personas privadas de la libertad. Y eso yo también puedo decir que ocurría en Bolivia. Porque si bien es cierto que el sistema penitenciario es administrado por las autoridades nacionales, lo cierto es que el hecho, por ejemplo, de que a un lado de una de las cárceles que nos tocó monitorear existiera un basurero que era administrado por el municipio, estaba afectando a las personas ahí privadas, ahí recluidas, y el tema fundamental era cómo esa autoridad municipal tenía que responder para reducir, digamos, los efectos tanto pues de contaminación, en fin, que se generaban por ese basurero. Te doy un ejemplo adicional, los servicios de agua, que son igualmente suministrados por los ayuntamientos acá en México, los municipios allá en Bolivia, formaban parte, digamos, del proceso de liberación al interior del centro privativo de la libertad. Yo diría que ciertamente es un incentivo, no es una garantía, ¿no? Como bien lo apuntaba Daniela, los incentivos lamentablemente en términos políticos promueven este populismo punitivista, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que más allá de si esto pudiera, digamos, transcurrir y correr en favor de la agenda de un mayor respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad, ojalá así fuera, ¿no? Lo cierto es que son personas que deberían seguir gozando de sus derechos políticos, al igual que siguen gozando de otros derechos humanos, del derecho a la alimentación, a la educación, a la cultura. Quienes hemos visitado las cárceles en México sabemos que al interior de las mismas hay torneos de deportes, festivales culturales, en fin, otra serie de actividades. Ya en sí mismo es suficiente, entre comillas, no está privado de la libertad como para establecer otras medidas agravadas de afectación de derechos, como es justamente la privativa del voto. Pues qué interesante esta experiencia de Bolivia, que hayan incluso entrado a hacer campaña dentro de los centros penitenciarios. Y bueno, también para quien nos escucha, cuando este populismo punitivista al que te referías, a propósito del comentario de Daniela, creo que es muy importante reflexionar, digamos, básicamente para que la idea, digamos, que lo más sencilla posible es cuando las personas que están haciendo campaña política o incluso ya dentro del ejercicio de la función pública prometen, por ejemplo, aumentar las penas de prisión en una buena medida sin modificar, digamos, la persecución a la impunidad de los delitos. Y digamos, la experiencia comparada, y en México está además un caso muy claro, mientras siga habiendo impunidad en la persecución del delito, por más que uno aumente las penas, pues, digamos, genera pocos cambios sustanciales. Ángela, hay una experiencia también que hemos mencionado por encima, que es el programa piloto del INE a raíz de la sentencia del Tribunal Electoral. ¿Qué nos puedes contar un poco más de este programa piloto y sobre todo también a la luz del 2024? ¿No puede ser un buen incentivo también para que los candidatos y candidatas que se presenten en ese año pues volteen a ver por primera vez a las personas que están privadas de su libertad? Y Roberto, pues miren, derivado precisamente de la sentencia, el INE, ahora sí que se puso a trabajar al respecto para poder cumplimentar lo ordenado en la sentencia y emite dos acuerdos, que es el acuerdo 97-2021 y el 151-2021, en el que establece la normativa de cómo es que van a empezar a aplicar y a garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva. La intención primera, o bueno, el acuerdo 97-2021 del INE establece que en 5 circunscripciones electorales se iba a implementar la primera prueba piloto, que fue Sonora con 581 personas, Guanajuato con 631, Chiapas 365, Morelos 505 y Michoacán 103.
En total, se implementó esto en 4 penales varoniles y en un penal femenil. Bueno, el modelo que implementó el INE es el modelo de voto anticipado a distancia y establece 5 directrices para la forma en la que se iba a realizar o se ejecutó la primera prueba piloto en 2021. Primero, se le entrega una invitación a, bueno, pues a cada uno de los centros penitenciarios a través de su director, la Junta Local Electoral, pues obviamente derivado de esta planeación estratégica en estos 5 estados de la República, se le entrega al director del penal esta invitación para que a su vez la haga extensiva a los internos de ese centro de reinserción social. Después llenan ellos, los interesados tienen que llenar un formato. Como punto número 2, entregan el formato, pues los internos interesados en participar. Posterior a ello, en la Junta Local del INE se realiza una revisión, una verificación y una validación de los datos que los mismos internos proporcionan. Posterior a ello, el área jurídica del INE realizó un análisis de la procedencia o improcedencia de cada uno de las personas en particular, ¿no? O sea, si cumplían con los requisitos de la validación de los datos, es decir, entre ellos que no estuvieran sentenciados, que solamente fuera prisión preventiva, el lugar de su sección, bueno, validaron todos sus datos, determina el área jurídica del INE si es procedente o improcedente. Si es improcedente, se le hace una explicación, se le manda por escrito una explicación a la persona privada de la libertad del por qué no es procedente su petición, pero si sí es procedente, se elabora el paquete del voto, que es un sobre. Ese es un sobre que contiene lo siguiente. Esos sobres traen un instructivo, traen las opciones en este caso participaron primero para elecciones de diputados federales. Entonces, se les proporciona un pequeño resumen chiquito de cuáles son las propuestas de su candidato. Se les manda también en ese sobre su boleta y el sobrevoto donde van a depositar pues su elección, ¿no? Pues su boleta con su voto. Y bueno, pues obviamente también el INE implementó el presupuesto pues para establecer mamparas en el interior, el carayón, bueno, además de la capacitación que se le dio a esos funcionarios de casilla que estaban autorizados para ingresar. En este primer ejercicio fue en 2021 y ahorita en las elecciones que acaban de pasar, que fue del 16 al 18 de mayo, también Hidalgo implementó una prueba piloto al margen de estas 5 que ya habíamos mencionado y en votaron 130 personas, pero para gobernadores. Entonces, bueno, hasta esto, bueno, según las noticias, es que fue una prueba exitosa. Entonces, la intención es que ahora para 2024, pues ya puede establecerse a nivel nacional. Actualmente, de acuerdo a la Estadística Penitenciaria Nacional, publicada en abril de 2022, el total de la población penitenciaria es de 226,111 personas. De las cuales, bueno, pues mujeres es el 94.33% y hombres 94.33% y de mujeres 5.67%. Esperemos que todos alcancen a participar ya que las condiciones estén adecuadas para en el 2024 poder ejercer el derecho al voto. Pues muchas gracias, Ángela, por este repaso de la experiencia que hemos tenido en México, digamos, novedosa, todavía con muchas cosas por corregir y mejorar, pero que creo que es un buen primer paso en esta dirección. Se nos está acabando el tiempo, Daniela, entonces nos tenemos que ir a conclusiones y reflexiones finales. Les pido, bueno, que empecemos, te pido que empecemos contigo. Adelante. Claro que sí. Primero que nada, creo que puedo concluir que el voto activo es un elemento de socialización. Representa un ejercicio de la expresión de la ciudadanía que no tiene por qué restringirse para las personas que están en prisión, mucho menos para las personas que están en prisión y que ni siquiera tienen una sentencia, ¿no? Es contrario a la reinserción social, los aliena de sentirse parte de la comunidad y desde luego no debería ser así. Es contrario al principio de presunción de inocencia también, porque son personas que ni siquiera han sido sentenciadas. Bueno, y desde luego destacar el abuso que existe en México de la prisión preventiva,
tanto oficiosa como justificada, a tal grado que casi la mitad de las personas que están en libertad en el Estado de México, es más de la mitad de las personas que están privadas de la libertad, no tienen una sentencia, ¿no? Como adelantábamos también, creo que es un muy buen ejercicio, es una sentencia que sin duda nos demuestra cómo va evolucionando los derechos humanos, cómo va evolucionando el derecho al voto y que, como dice Ángela, esperemos que para el 2024 todas las personas en prisión preventiva puedan votar y que ya no se limite este derecho para las personas que están privadas de la libertad, porque siguen siendo parte de nuestra sociedad, porque algún día van a salir, tienen que formar parte de las decisiones públicas del país y, bueno, desde luego como incentivo para que las y los gobernantes volteen a ver las cárceles de México que tanto urge que las voltemos a ver y hagamos algo al respecto, porque es un sistema completamente fallido. Muchas gracias, Daniela. Adelante, Alan, por favor. Sí, gracias, Roberto. Bueno, en principio, uno, saludar la sentencia, saludar el programa piloto de las autoridades electorales. Dos, es urgente que en México se modifique la Constitución, el artículo 38, para adecuarlo a los estándares internacionales. Me parece igualmente apremiante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconsidere la contradicción de tesis 263 que le da prevalencia a la restricción de derechos previstas explícitamente en la Constitución sobre lo que establecen las normas internacionales. Tres, creo que es fundamental, las personas privadas de la libertad en prisión preventiva deben gozar incondicionalmente del derecho al voto. Cuatro, las personas privadas de la libertad solamente podrían ser despojadas de su derecho a votar de manera individualizada, atendiendo un fin legítimo y con una sentencia firme. Quinto, será fundamental remover los obstáculos de hecho que puedan existir para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho. Seis, creo que tenemos que seguir trabajando en la generación de una cultura de respeto a la dignidad de los derechos de las personas privadas de la libertad. Y séptimo, tenemos que reducir la prisión en general, la prisión preventiva en particular, que se ha erigido en México como un castigo anticipado. Yo no creo que en México haya un abuso sobre la prisión preventiva oficiosa. Lo que estoy convencido es que la prisión preventiva oficiosa es en sí misma un abuso. Y lo que es necesario es eliminar dicha figura, reducir la prisión preventiva, reducir la prisión en general y minimizar los impactos agravados que ya en sí mismo genera el estar recluido, privado de la libertad. Gracias, Roberto, por la invitación. Pues muchas gracias, Alan, al contrario. Y finalmente, Ángela, si quieres dar tu conclusión. Y de verdad qué gusto compartir aquí este foro con personas a las que admiro su trayectoria también y de verdad qué gusto. Bueno, pues a manera de conclusión me gustaría, punto número 1, proponer la reforma al artículo 38, fracción 2 de nuestra Constitución. Desde mi punto de vista, obviamente su redacción es incorrecta, además de que no se ajusta a los parámetros del sistema acusatorio en el cual pues obviamente al cual ya migramos y está obviamente consolidándose. Creo que los conceptos o los términos que emplea ya están completamente fuera de contexto social, entonces forzosamente nuestros legisladores tienen que reformarlo urgentemente. Bueno, como punto número 2, bueno, pues el voto hay que considerarlo obviamente como un elemento de socialización. Como punto número 3, pues mi postura es que yo estoy a favor del voto, tanto de las personas en prisión preventiva como medida cautelar, como también de las personas que han sido sentenciadas, e incluso con sentencia ejecutoriada. Y bueno, retomando un poco lo que Alan nos menciona, bueno, pues obviamente hay que atender a algunos marcos de derecho comparado, porque hay algunos países que incluso las personas con sentencia ejecutoriada pueden votar sin ningún problema. Entonces, bueno, la intención sería migrar hacia esa perspectiva de evolución y de progresividad en la interpretación de los derechos humanos a los que todos pues tenemos. Gracias. Pues muchas gracias, Ángela, y gracias también, Alan, Daniela. Pues han dejado muchas tareas aquí pendientes y para las que vamos a tener que seguir reflexionando y bueno, armar otros programas sobre las temáticas que hemos abordado y que, digamos, merecen un análisis profundo. Agradecerles también a quienes nos escuchan y recordarles que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.